Muy buenas a todos, volvemos al módulo 5 esta vez, este Running Mechanics Specialist. Importante, este módulo sé que es el que más vais a valorar porque vamos a ver la anatomía de la fase del gesto técnico de la carrera, es decir, vamos a ver cómo se corre, ¿vale? Estamos basados principalmente, no viene la referencia, pero os lo digo ya de antemano, en el libro de Brigot, Postura, Biomecánica y Rendimiento, ¿vale? Un libro maravilloso que recomiendo a todo el mundo leer porque te va a dar unas claves sobre la carrera increíbles, ¿vale? Nosotros parte de este curso, gran parte de este curso, sobre todo en el tema de cómo la biomecánica de la carrera, lo hemos extraído de allí, ¿vale? También tenemos el libro de Napier, por supuesto referencias científicas acerca de la mecánica de carrera, algo que ya sabéis que me apasiona y lo intento transmitir con todos los paradigmas y autores que he podido encontrar, buscando sobre todo lo más importante, encontrar la relación entre todos ellos para ver los puntos que coinciden y los que no coinciden, por qué y cómo sacarle partido. Pues bien, vamos a empezar. Os aseguro que va a ser un módulo apasionante, va a ser quizás un poquito o quizás el más largo de todos los que vayamos a ver, pero merecerá la pena. Bien, el simple acto de poner un pie delante de otro va a requerir una integración de músculos, fascia, tendones, articulaciones y sistema nervioso. Es decir, va a haber coordinación, sinergias, timing, un montón de procesos internos que no podemos controlar de manera voluntaria. ¿Eso cómo lo haremos? Pues lo haremos de manera con esos niveles de funcionalidad en base a la especialización del contexto que vimos, ¿no? Estructura, complejo, miembro, cadena, patrón, ¿vale? Pues todo eso iremos generando coordinación de la triple flexotensión, la coordinaremos a triple flexotensión a la mecánica de carrera con sucesión de apoyos monopodales alternos, lo uniremos a la fisiología con apoyos pliométricos. Por lo tanto, los tiempos de contacto eran muy importantes, con esas torsiones y contracciones coordinándose ambos hemisferios. Hay tantas cosas que os dije, es imposible que alguien corra bien, ¿vale? Pero ya sabéis que el objetivo no es que corra alguien perfecto, bien, 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 sino ir reduciendo marcadores de riesgo lesional o marcadores que van aumentando la ineficiencia del corredor, ¿vale? Entonces, cuando corremos, nuestro cuerpo combina específicas acciones musculares y articulares y sistema nervioso para permitir que cada pierna genere una secuencia de movimientos en tándem, que es la figura de 4. Una comprensión de la biomecánica y la anatomía, fundamental, os lo diré siempre, iros a las ciencias madres, ¿vale? No los trucos, no los métodos, no los protocolos. Eso ya, cuando dominan las ciencias madres, dominan la anatomía y la biomecánica, esos planos, ejes, vectores que hemos visto en el módulo anterior con Brett Contreras, etcétera, etcétera, ya te podrás ir al método Brett Contreras, al método tal. Pero primero domina las ciencias madres. Estamos muy mal acostumbrados que queremos que nos den la resolución de las cosas y no a pensar. Pero cuando tú te vas a poner delante de un corredor, tienes que decir qué está ocurriendo, por qué se está yendo en plano frontal, qué ocurre con la postura si se va en plano frontal, cómo afecta eso a nivel de física. Y fijaros cómo estamos uniendo la física y la biomecánica. Entonces, una comprensión de la biomecánica y la anatomía nos ayudará a programar con más eficiencia el entrenamiento del deportista, porque no todo es fisiología y aumento de carga y aumento de tiempo, de series, de volúmenes y repeticiones. Tenemos que mejorar también la biomecánica. Por lo tanto, cada componente va a ser importante para conseguir un óptimo rendimiento y prevención de lesiones. Cualquier cosa que mejoremos, bienvenida para la carrera, porque afectará a todo el conjunto de la misma. Siempre nos trataremos de ir a los conceptos que nos dan el martillazo, ese 20% que cubre el 80%, que ya os adelanté y lo vuelvo a repetir, que son los mantras que tenemos, es ataque, frecuencia, empuje. Con eso corregiremos el 80% que necesita cualquier corredor. El ciclo de carrera, y repetido miles de veces, definido por 4 fases, ¿vale? Hay autores que lo van a desglosar en más número de fases, pero nosotros lo vamos a dividir en 4. Contacto inicial, como esa entrada del pie, medio apoyo, que algunos meten el medio apoyo tardío, despegue de los dedos o propulsión, y fase de vuelo, que es la fase que depende de las anteriores, porque en el aire la cantidad de movimiento se conserva y ahí no podemos modificar absolutamente nada a nivel de desplazamiento. Con cada caso, el cuerpo gestiona GRF, Ground Reaction Forces, fuerza de reacción del suelo experimentada en los impactos y recicla la energía para el siguiente. Es decir, ley de acción-reacción de Newton. Tercera, yo ataco el suelo, me devuelve hacia arriba. Yo empujo hacia atrás, me devuelve hacia adelante. Entonces el cuerpo va a trabajar pues, como un videojuego de estos que al contrario para producir el movimiento, ¿vale? Estos videojuegos que hay raros, pues es así. Nosotros, lo que pasa es que lo tenemos muy integrado en el cerebro, porque nosotros decimos, para avanzar tengo que empujar hacia atrás, ya no lo pensamos. Pero si cambiaran de pronto las leyes físicas y para avanzar tuviéramos que ir para adelante,
nos caeríamos, no sabríamos andar de pronto, ¿vale? Nos terminaríamos acostumbrando, supongo, pero así es la física. Y está esa tercera ley de Newton que es la clave. ¿Vale? Bien, lo más importante cuando analizamos las fases de apoyo y vuelo es que las principales compensaciones se van a dar obviamente en la fase de apoyo, las que se den en la fase de vuelo van a ser principalmente, salvo quizás la rotación de tibia por tensión de falta de tensión del sartorio, van a ser por lo que hemos hecho previamente en el suelo y si se hacen cosas mal, pues afectará a la fase de vuelo, ¿vale? Y donde van a producir las principales lesiones, obviamente es en el contacto con el suelo porque hay impacto. La fase de vuelo, como que ahí en el aire me venga alguien y me dé un golpe, pues no va a haber problemas. Vale, vamos a empezar con la primera fase, que es la de contacto inicial. La mayoría de corredores, y os digo que está mal, la mayoría de corredores aterrizan de talón, otros de medio pie y en las carreras de sprint lo suelen hacer de antepié. Es decir, podríamos decir que 70-80% son talonadores, un 10-20% son medio pie y los que sprintan, pues ahí sí, la mayoría deben ser de antepié, porque si tú no entras de antepié, no hay sprint, ¿vale? Intentar sprintar con talones, veréis cómo no podéis. El patrón de entrada del pie y donde aterriza en relación al centro de masa del cuerpo afecta cómo las fuerzas de reacción del suelo son distribuidas a través del cuerpo. Y eso es lo primero que vamos a ver, cómo analizando cada tipo de apoyo, de retropié, de medio pie y de antepié, ¿vale? Bien, ¿cómo afectan esas fuerzas de reacción? Cuando yo apoyo de retropié, lo primero que hay que entender es por qué la mayoría de la gente apoya de retropié. Primero porque el patrón de marcha ya nos obliga a entrar de talón. Yo empujo con la pierna izquierda, tengo que entrar de talón con la derecha porque me tengo que frenar. Si yo entrara de medio pie, no deceleraría y el siguiente paso iría más rápido, más rápido, más rápido y al final acabaría corriendo. Entonces la marcha, que es lo que nos permite relacionarnos con nuestro entorno por esa posición bípeda que nos permitió liberar las manos, ¿vale? Nos ayuda a relacionar con nuestro entorno sin prisa. Cuando tenemos prisa, corremos y si tenemos más prisa, cogemos un avión o un coche, ¿vale? Pero ¿por qué más motivo una persona puede entrar de talón? Pues puede entrar de talón porque no empuja el suelo, falta de capacidad, por lo tanto tiene que alargar la zancada, ¿vale? O una mala técnica, un mal timing. Cuando termina de empujar, flexiona la rodilla, no la cadera, no lanza la cadera hacia adelante, deja la rodilla a punto fijo y eleva el tobillo, por lo tanto luego, cuando lanza, tiene que ganar tiempo y lanza y cae con extensión de rodilla, ¿vale? Después porque también, como tenemos zapatillas, nos amortigua y la entrada del talón pues no nos duele. Si no tuviéramos zapatillas y corríamos descalzos desde chicos, nadie correría de talón porque hay dolería y para la marcha sí tenemos esa grasilla que nos amortigua porque la marcha manejamos 1 a 1,5 veces nuestro peso corporal y es asumible por esa grasa del talón, pero para correr no. ¿Qué ocurre con esta pisada de talón? Hay una descoordinación entre la rodilla y la cadera, ¿vale? La rodilla y la cadera, perdón, la rodilla y la cadera van a tensión de flexión, se flexiona la rodilla, se flexiona la cadera, pero se descoordinan con el tobillo, que hay una tensión de extensión. El tobillo va a flexión plantar, pero digamos que hay como una extensión, va hacia abajo, ¿vale? Entonces, cadera y rodilla van a flexión y tobillo va a extensión, ¿y eso qué produce? Produce que las fuerzas se transmitan hacia abajo. Si yo transmito hacia abajo, me hundo. Como me hundo, me levanto. Bien, pero eso se vendrá después, ¿vale? Como yo entro de talón, como tenéis la figurita ahí de la izquierda, se da un empuje por delante. Si yo ahí empujo, me iría hacia atrás, ¿vale? Y se me incrementaría la fuerza reactiva hacia atrás. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que a medida que yo voy más rápido talonando, me voy frenando más. Es una carrera que voy siendo muy ineficiente. Ya, pero es que en una carrera de 42 kilómetros no tienes que correr de medio pie. Vale, una carrera de 42 kilómetros, una carrera de 80 kilómetros, carreras muy largas, son carreras de supervivencia. Ya, pues los negritos hacen 2 horas, sí, pero esos son la élite. Una persona correr 40 kilómetros, si no está entrenada, pues se lesiona. Pero una persona que no está entrenada podría correr 3-4 kilómetros, aunque después acabará muerto, que se tuviera que parar 5 veces. Pero una maratón no la acabaría, ¿vale? Entonces se da un empuje por delante y se incrementa la fuerza reactiva hacia atrás. Como yo entro de talón, si yo hoy empujo, me genera un vector diagonal posterior, no puedo. Entonces, ¿qué hago? Dejo caer el pie y avanzo por inercia y aparecería el concepto cama elástica. Me hundo y salto, ¿vale? No como una concha, donde yo la lanzo y va a ras del suelo, que sería la pliometría. Hay un pivotaje anterior excesivo, caigo por delante de mi centro de masas. Eso provoca una pérdida de eficiencia mecánica del isquiotibial. ¿Por qué? Porque como yo caigo por delante del centro de masas, me hundo. El isquiotibial no puede controlar los grados de flexión de la rodilla junto al cuádriceps, esa paradoja del lumbar, no puedo controlar. ¿Y qué hago? Me hundo. Y como me hundo, pierdo la eficiencia mecánica del isquiotibial.
Por ejemplo, hay un test que es el ASLR, que cuando tú llegas a 70 grados sin compensar, nos ayuda a entender la eficiencia mecánica a nivel de fuerza elástica que nos va a proporcionar el bíceps femoral en este caso, ¿vale? Por tanto, perderíamos esa eficiencia de mecanotraducción del isquiotibial. ¿Vale? ¿Quién decelera el apoyo retropié? Pues obviamente el dorsiflexor inversor, que es el tibial anterior. Vale, nos vamos al apoyo de medio pie. Aquí ya va a aparecer un pivotaje sobre el tobillo. Imaginaros sobre los maleolos, que están cejados, pero imaginaros que ahí le ponemos como los pollos, ¿no? Un eje transversal y lo pilla. Entonces ahora el pivotaje se va a producir sobre el tobillo, ¿vale? No se va a producir sobre el talón, ¿vale? Eso obliga a los corredores a trabajar con cocontracción para empezar a utilizar el tendón de Aquiles. Importante, cuando yo entro de medio pie, necesito cocontracción, necesito atacar el suelo, porque voy a entrar de medio pie y hay que decelerar una plantar flexión. Ahora no es un talón y tengo que decelerar una plantar flexión, pero por delante de mi centro de masa, donde las rodillas se van a hundir y me voy hacia arriba, sino que ahora es ataco, ¿vale? Porque voy a entrar con el pie por medio, no me hundo, ley de acción-reacción, empujo hacia abajo, me devuelvo hacia arriba, siento de medio pie y no ataco, me hundiré también, ¿vale? Y cuando yo ataco, fijaros, el pie en el aire tiene lo que se llama stiffness de tobillo, está armado, está en dorsiflexión, no excesiva, pero no hay tampoco una plantarflexión excesiva, es decir, entre plano y 5 o 10 grados de plantarflexión, pero el tobillo está con una pretensión es decir, el tibial anterior está funcionando. ¿Eso qué está haciendo atrás? Pues que el tendón de Aquiles, como lo estoy dorsiflexionando, lo tengo elongado. Y ahora yo cuando apoyo, y además si yo ataco el suelo, le va a ayudar esa cocontracción de rodilla, ¿vale? El hongo lo tengo precargado y ¡pum! Luego soltaría y me iría. Entonces, digamos que voy a conseguir utilizar mucho mejor el tendón de Aquiles. Siento en plantarflexión, el tendón de Aquiles, imaginaros el impacto que le voy a meter y lo que tiene que trabajar musculatura como sóleo gemelo, tibial posterior, plantar delgado para desde arriba bajar tantos grados. Vale, se van a dar dos ángulos a controlar. Del talón respecto al suelo nos vamos a quedar a 4 grados, es decir, una tarjeta de crédito tiene que caber en el talón, no se apoya el talón, porque si yo entro de medio pie y apoyo el talón, llevaría extensión de rodilla y mandaría fuerza hacia atrás, aparte que por apoyar la subastragalina provocaría rotaciones hacia arriba. Y el tobillo, la tibioperonea astragalina, pasa de 97 a 79 grados, es decir, 15 grados de flexión de rodilla. ¿Por qué es importante esto? Porque estos son los grados que vamos a necesitar cuando hagamos pliometría, sobre todo en desplazamiento horizontal con nuestros corredores. No pueden flexionar mucho las rodillas, ¿vale? Cuando queramos dar especificidad como corredor. Esa caída desde inversión, porque entramos con el borde externo del pie y caída con ese medio pie, ¿vale? Ya no entramos por el talón, sino medio pie, pero entramos en inversión y caída, se va a producir aproximadamente, si dividimos un segundo en 100, pues en 6 unidades de esos 100. ¿Para qué? Para adaptarnos al terreno y que caiga el arco. Que caiga el arco, pero no colapse. El arco tiene que caer. ¿Para qué? Para cargar tejido conectivo, ¿vale? Entonces, tibia impacta sobre astrágalo, astrágalo transmite a navicular, navicular a primera cuña, se está produciendo en un movimiento de esas articulaciones desde astrágalo navicular a navicular primera cuña de rotación, caída del arco controlada, pero luego después de la primera cuña, que vienen después los metatarsos y el primer radio, tienen que mantenerse en línea. Es decir, fijaros como la parte del talón calcáneo cae, pero junto con navicular y cuboides hay un momento de rotación, pero el pie tiene que mantenerse en línea. Eso es lo que se llama, que ahora veremos, las líneas de torsión del pie. Cae la parte media atrás del pie, aprovechamos, cargamos energía elástica y tal. Y luego cuando voy a salir, ya adelanto, aunque sea la fase propulsiva, yo al elevar el talón se produce el Windlass Mechanism. El Windlass Mechanism, que es, puede ser navicular y primera cuña que han caído, como yo elevo el talón y le quito la tensión del apoyo, se abren, ahora vuelven a la posición inicial, me hacen el efecto de rotación, en este caso hacia afuera. Entonces, como eso roda hacia afuera, me lleva el calcáneo a inversión y me lleva la tibia a rotación externa. Pero tengo que salir con todos los metatarsos a apoyar. ¿Vale? Entonces nos adaptamos en esta fase con el apoyo de medio pie al terreno y a la caída del arco, para que carguemos energía elástica. Es imprescindible que los corredores de medio pie trabajen pliometría en ángulos correctos y buena dorsiflexión. Esos 15 grados, y tienen que trabajar pliometría porque es lo que va a dar capacidad a la estructura del tendón de Aquiles, más el arco, cintillero tibial, etcétera, etcétera. Apoyo de antepié.
Es un apoyo que aumenta el rendimiento, pero obviamente no lo podemos mantener mucho tiempo, habiendo un mayor almacenaje de energía elástica liberada con todo el empuje. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mayor amortiguación de las ground reaction forces, fuerza de reacción del suelo y la onda de choque. Si yo en un área muy pequeñita del pie, que sería la que veis ahí, soy capaz de amortiguar y salir a menor área, mayor presión, por lo tanto, cuidado, porque ahí hace falta mucha más fuerza que aplicar, pero luego si soy capaz de redireccionarla, tengo menos fricción, menos tal, y soy ¿cómo se llama? Flash, el the fastest man alive, ¿vale? El hombre más rápido del mundo. Entonces, en una área muy pequeñita somos capaces de controlar, almacenar toda esa fuerza y salir, entonces perdemos mucho menos tiempo. Activación de la tracción en el apoyo, donde los isquiotibiales se contraen isométricamente durante el mismo. Yo ataco el suelo de tal manera que esos cuádriceps isquios se van a contraer y van a evitar que la rodilla se vaya hacia adelante o que se vaya hacia abajo. Por lo tanto, en la carrera de sprint vamos a facilitar mucho esa tracción en el apoyo de los isquiotibiales para que se contraigan junto con el cuádriceps y mantengan la estabilidad de la rodilla. Si no, no vas a correr rápido. Va a haber una activación de la interfaz para neutralizar las irregularidades del terreno, esas líneas de torsión que he dicho, que las tenemos para... Porque el pie no es un Lego de Playmobil, que es de mi movimiento. El pie tiene una línea de torsión, que son línea de Lisfranc y línea de Chopard en la parte del retropié, línea de Lisfranc en la parte del medio pie, que permiten una interdependencia en los movimientos de pronosupinación del pie. Y, por ejemplo, en ese Whitland Mechanism, cuando yo entro en dorsiflexión, el arco cae, pero no colapsa, y se va a producir una supinación relativa porque los dedos se van a mantener, el arco cae, hay una pronación, el pie se mantiene en línea, hay una supinación relativa. Y luego al revés, cuando el arco se eleva porque levanto el talón, hay una pronación relativa de los dedos. El sóleo evita el cajón anterior, función principal del músculo sóleo, decelerar la tibia. Por eso es tan importante en deportes de aceleraciones y sobre todo prevención, y se mete mucho en la prevención del LCA, porque nos ayuda a decelerar la tibia. Y el complejo de torsión favorecido, como no apoyo la subastragalina, está favorecido, las líneas de torsión son las que van a controlar el movimiento, esas líneas que os he dicho de torsión del pie, y tenemos un margen de obra mayor para controlarla. Es decir, ya no dependemos que apoyamos el talón y cuando apoyamos el talón y si caíamos en exceso de versión, la subastragalina cae hacia adentro, mandábamos rotaciones hacia arriba, la tibia rota internamente, la rodilla rota internamente, sino que aquí el complejo del pie, el que se va a llevar toda la carga. Claro, hay que tener una musculatura intrínseca del pie muy fuerte para correr de medio pie. Aparte de una cadena posterior muy fuerte, porque es la que va a decelerar la plantar flexión. Va a reforzar la protección del tobillo, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa estima de tobillo, esa rigidez, ese ataque al suelo, porque si no, no corro rápido, genera una amortiguación motriz en toda la cadena de contacto con el suelo. Si no mantiene ese stiffness, habrá variación de los ángulos de las distintas articulaciones, pues flexionaré más las rodillas, se mira el pie hacia versión, ocurrirán fallos. Entonces tengo que entrar con el pie rígido, ¿vale? Con esa stiffness de tobillo, ¿vale? Y va a limitar la oscilación vertical del centro de masa cada apoyo. Si no, entro en demasiada plantar-flexión, me hundo, apoyo el talón y salto como una cama elástica, ¿vale? Sería lo mismo que en el apoyo de medio pie. Vale, vamos a la segunda fase, fase de medio apoyo. Nos encontramos a medio camino entre el contacto inicial y el despegue de los dedos. Es la fase donde vamos a esa energía que vengo del contacto inicial que me dio el impacto y ahora voy a, aunque ya he adelantado mucho en la fase anterior porque es difícil separarla, pero ahora lo que voy a hacer es mantener el eje vertical para empezar a trabajar sobre el eje horizontal. Contacto inicial, digamos que me voy a frenar algo por la fricción. Vale, vengo de una horizontal y ahora tengo que, en esta fase de contacto o de apoyo medio, voy a mantener el vector vertical, plataforma estable. Si aquí se producen compensaciones, luego cuando voy a propulsar es como si estuviera haciendo sentadilla en un BOSU. Voy a hacer menos fuerza que si lo hago estable, ¿vale? Nos encontramos a medio camino entre el contacto inicial y el despegue de los dedos. Las ground reaction forces verticales están en su máximo punto. Estoy manteniendo la postura al máximo. Están estirando todos los tendones, músculos de toda la pierna. La fase excéntrica de mayor tensión. ¿Qué vamos a empezar? La generación de fuerza propulsiva. Ya he mantenido el vector vertical y ahora mi centro de masa, es decir, el apoyo lo tengo fijo, mi tronco va avanzando, pues o en el momento que mi tronco empieza a pasar la vertical del apoyo, estoy pasando a la fase de apoyo medio tardío y en el momento que levanto el talón, estoy en la fase de propulsión. ¿Vale? La podríamos dividir ahí. El centro de masa está en su punto más cercano al suelo, es el punto donde a partir de ahí voy a empezar a generar empuje hacia atrás. Aparecen cadenas de amortiguación, que es la que va a evitar que yo, no, digamos que al apoyar, como hay un momento de inversión, caigo por el borde externo hacia adentro, para que no siga rotando más.
¿Cuál va a controlar esta cadena de amortiguación? Tres musculaturas principalmente. Glúteo mayor, glúteo medio, tibial posterior y también le va a ayudar la TFL, ¿vale? Entonces, fijaros, tibial posterior va por dentro, maleolo interno, ¿vale? Y después nos vamos, glúteo mayor, TFL, cintillero tibial, ahora va por fuera, forma una espiral, glúteo mayor, glúteo medio. Una espiral que controla rotaciones, por lo tanto, en la musculatura principal, el tibial posterior manteniendo el arco, además inversor, glúteo mayor, glúteo medio, TFL son rotadores externos, ¿vale? Podemos añadir más musculatura, el sóleo, el tibial anterior, ¿vale? Porque también es inversor, ¿vale? Pero van a controlar la eversión, la caída hacia adentro. Y luego va a haber una cadena de extensión, o de cadena de extensión, para evitar que nos hundamos. ¿Cuál está formado? Por glúteo mayor, gemelo y cuádriceps. Es la triple extensión, ¿no? La musculatura que nos ayuda a la triple extensión. Y esa cadena no va a controlar tanto las espirales, sino que yo no me hunda y no baje. Por ejemplo, corredores que entran de talón, ¿qué van a hacer? Pues van a potenciar más esta cadena. ¿Por qué? Porque fijaros, cuando entran de talón y apoyan completamente el pie, se van a ir a retro. ¿Vale? Entonces, cuando fallan los vectores, estas cadenas tienen que trabajar más y aparece una tendinopatía glútea, aparece una condromalacia rotuliana, porque claro, cuando yo entro de talón, transmito la fuerza hacia abajo. ¿Quién se está llevando la tensión? La rodilla, el cuádriceps. El cuádriceps está trabajando más. Venga, punción seca, masaje. Vuelvo a correr, me duele. Hay que recomponer desde la postura para que esa rodilla trabaje bien, ¿vale? Si una cadena no funciona, la otra va a trabajar más y empiezan a aparecer tendinopatías del tibial posterior porque el glúteo medio no funciona, tendinopatías de tibial anterior porque entro de talón, es decir, se lía todo. Bien, pues estas cadenas nos van a ayudar a mantener los grados de flexión de tobillo, rodilla, cadera, tanto a nivel plano transversal por esa inversión-eversión, como a nivel sagital, esa flexión-extensión. El objetivo de esta fase es que toda la tensión que he adquirido durante la suspensión en la fase previa la mantenga ahora, que pierda, decelere lo menos posible. Algo vamos a decelerar porque hay fricción, hay aire en el vuelo y voy a apoyar eso, pero lo menos posible, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es que aquí se aumenta la presión en las diferentes articulaciones. Por eso se dice, si eres corredor tienes que hacer fuerza, porque vamos a manejar toneladas en cada rodilla en una hora de carrera. De manera que son cada apoyo, pues si yo peso 75 kilos por 5, pues son 375 kilos en cada pierna. ¿Por cuántos apoyos dan en una hora? 15.000, me lo invento. Pues imaginar la tonelada que hay que hacer. Por eso hay que hacer fuerza, ¿vale? Previene lesiones, mejora rendimiento y nos va a ayudar para que la rodilla esté bien. Fijaros, si nosotros entramos de medio pie o antepié, también es importante entrar con dorsiflexión del tobillo porque eso nos ayuda a estabilizar la rodilla. Imaginaros que vais a hacer una máquina de leg extension, ¿vale? Típica de elevaciones de cuádriceps. Intentad hacerlo con plantar flexión. Veréis cómo no podéis hacerlo tan bien. Poneros leg curl, que es la que tú tumbas boca abajo y subes la rodilla. Hacerlo con plantar flexión, verás cómo no encontráis el isquio. Es decir, la dorsiflexión del tobillo nos ayuda a estabilizar la rodilla. Otro ejemplo más, otro punto más, para que trabajemos desde la stiffness de tobillo y el armado del tobillo en el ataque. Cuando tú atacas el suelo con dorsiflexión del tobillo, ayudas a proteger la rodilla y probad esa dorsiflexión en las máquinas. Despegue de los dedos, fase propulsiva. La cadera y la rodilla se extienden en esa triple extensión, cadera, rodilla, tobillo, y el tobillo flexiona plantarmente para permitir que el cuerpo se desplace en dirección a la carrera. Cuando nosotros saltamos verticalmente, queremos hacer pliometría, en teoría no deberíamos plantar flexionar porque estaríamos trabajando con componente muscular. Haríamos salto y rápidamente dorsiflexión, recogida de los dedos. Pero cuando hacemos saltos horizontales sí debe haber plantar flexión porque tenemos que buscar la direccionalidad y esa direccionalidad nos la va a dar esa plantar flexión, ¿vale? Entonces ahí sí la necesitamos. Es una fase que se van a producir muchos tipos de compensaciones, ¿vale? Que ahora la vamos a ver. Y una vez analizado la mecánica de carrera, detectaremos fallos. El propio sistema de valoración nos obliga a valorar movilidad, estabilidad, control de movimiento de cada miembro, las cadenas, complejos, esos niveles de funcionalidad que vimos en las primeras diapositivas del tema 1 o 2, si no recuerdo mal. Vale. Fase de vuelo. Ahora veremos las compensaciones, ¿vale? La pierna de despegue pasa de estar detrás del cuerpo a acercarse al centro de masa, preparándose posteriormente para el siguiente contacto inicial, ¿vale? La mayoría de la energía requerida para este movimiento es generado por la recarga elástica de los músculos y tendones estirados durante la fase de despegue de los dedos. Fijaros, este corredor, que aunque tiene ahí una flexión de rodilla y está inclinado el tronco, si llevara el tronco vertical y llevara las rodillas tendidas, en la musculatura flexora de la cadera se estaría produciendo un estiramiento. Cuando levanta y quita la tensión adquirida en el apoyo, por el reflejo miotático del uso neuromuscular, un músculo ante un estiramiento previo, un estiramiento brusco, se protege con una contracción brusca, ¿vale? Probad.
Me pongo de pie, intento hacer un estiramiento, tocarme la punta de los dedos con rebote, el cuerpo se va a proteger con ese reflejo. Pues vale, vamos a detallar más esta fase. Inmediatamente posterior al apoyo aparece una fase lanzado en la cadera a través del scissor mechanism, mecanismo de las tijeras, que es estiro los flexores, por lo tanto la extensión estira los flexores por la agonista-antagonista, tengo que tener buena movilidad en los flexores para que no haga anteversión pélvica excesiva que me limite el scissor motion, ¿vale? Y provoque la vela, esos corredores que van con el culito para afuera, y cuando termino levanto el apoyo y me hace directamente el flexor de cadera, ¡pum!, para adelante, me tengo que proteger. En la posición de máxima anteversión durante el despegue de los dedos, ¿vale? Algo se va a dar de anteversión. Usain Bolt, si os fijáis en esta fase, con esa pedazo de zancada que tenía, metía bastante anteversión, pero estaba en máximo rendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que controlar la anteversión pélvica. ¿Cómo la controlamos? Desde la movilidad de cadera, extensión de cadera, erectores espinales, glúteo potente, porque si no, lo que nos vamos a ir es a exceso de anteversión. Y ya sabéis que eso va a provocar tensión en los isquiotibiales, y ahora cuando haga la fase de vuelo y lance la pierna, rotura del isquiotibial, porque la pelvis ha pasado de una anteversión a un lanzamiento y cambia muy rápido los timings y se elonga y se rompe. Vamos a mantener el eje vertical hacia arriba mediante la fascia toracolumbar, dorsal, junto a glúteo y cuadrado lumbar y el psoas de la pierna de vuelo. Para resumirlo, la pierna de vuelo, ¿qué me hace? El psoas me lleva la pierna a flexión. La flexión de la pierna, de la cadera, me lleva a retroversión. Por tendencia, me lleva a retroversión de la pelvis. Vale, pues la pierna de vuelo me está llevando a retro. Y la de atrás, que está extendiendo, que me está llevando a antes. Por lo tanto, si hay un buen mecanismo de extensión-flexión con esos mecanismos de las tijeras, esa flexión de la cadera me está compensando la extensión de la otra. Y digamos que la pelvis se mantiene estable. Os podéis ir a esos curls de McGill, donde decía, para hacerlo bien, que la pelvis se mantenga estable, no lo hagáis con las dos rodillas flexionadas ni con las dos rodillas extendidas. Una flexionada extendida y contraéis la pelvis. Pues ese mismo criterio que utilizó McGill es el que funciona en la mecánica de carrera, ¿vale? Hay que tener un glúteo potente, movilidad de los flexores de cadera, porque la flexión va a depender de la extensión previa. ¿Y qué ocurre en la pierna de vuelo? Pues la pierna de vuelo, lo que os dije, lo único que voy a controlar es que el psoas ilíaco va a controlar la rotación interna de cadera, es decir, que la flexión de la cadera no se vaya hacia adentro, sino que vaya en línea o ligeramente hacia afuera, ¿vale? Porque el psoas es flexor y rotador externo. Si se va hacia interno la pierna de vuelo, es que el psoas no tiene su función externa bien trabajada. El sartorio, que cruza desde la parte lateral del muslo a la parte proximal o medial del muslo, de arriba abajo, es como una diagonal, el músculo del sastre, va a controlar la rotación tibiofemoral, es decir, que la tibia no se vaya hacia afuera, porque él es rotador interno de tibia, y el tibial anterior va a controlar la tensión de versión del pie, que el pie no se vaya hacia afuera y que vaya en línea, ¿vale? Entonces, si no, van a aparecer esos pies que van por fuera y al final caen para adentro. Vale, pero cuidado, porque estos pies que van por fuera, muchas veces, como yo no tengo movilidad en el primer radio y yo salgo, en vez de por el dedo gordo, rodeo el dedo gordo y salgo con el pie, digamos, abierto, porque no tengo esa movilidad del primer radio y no puedo salir por ahí, el pie ya sale en eversión, ¿vale? Entonces el tibial después al final lo compensa, pero cuidado que porque el pie vaya por fuera, no quiere decir que el fallo es que el tibial anterior no lo esté controlando la tensión de eversión, porque él es inversor, sino que puede ser porque no tengo una buena movilidad del primer radio y al salir el pie se me abre, lo cual puede abrir también la cadera. Bien, ya hemos terminado un poquito de comentar toda esta amalgama de fases que se dan durante la carrera. Y ahora vamos a ver algunas actividades que vamos a leer y las vamos a explicar, porque son un poquito difíciles de ver hasta que no tengáis la práctica, por eso estamos para seguir avanzando y que tengáis lo máximo. Actividad primera, reflexiona sobre los errores más comunes que se pueden dar en la fase de amortiguación, ¿vale? En esa caída donde yo voy a apoyar la fase de contacto, después de la fase de contacto de apoyo medio, ¿vale? Bien. 1. Pérdida de ángulos. Por ejemplo, que caiga de retropié, se hunda más de la cuenta, por lo tanto aparece un hundimiento en el apoyo que me va a producir una elevación temprana de talón. Son carreras a saltos, ¿vale? La transversalidad del apoyo entra por la parte externa y al caer hacia interno no controla esa pronación, principal músculo tibial posterior, aunque también le ayuda tibial anterior y sóleo, la TTS, glúteo, arriba de la cadera, y recordad que esa era la espiral, por lo tanto la cadena amortiguación y extensión se va porque no tengo control de esa zona. ¿Cómo lo controlamos? Atacando el suelo. Generamos stiffness, ataco el suelo, contraigo la rodilla, recordad eso que he dicho, que si vais a hacer leg extension, ayuda a controlar la rodilla y listo.
Carrera de piernas, que lo dice en su libro Fran Bosch, ¿vale? Fenómeno Sticky Runner. Son corredores que van con zancadas muy rápidas, pero muy cortas. ¿Qué está fallando ahí? Los mecanismos de empuje, ¿vale? Son muy pequeños. No genera fuerza, se lleva su cadera retro y hacen corredores Spiri González. Allí, ¿vale? Son corredores que en la cinta se escuchan patinando, ¿vale? Esos corredores lo que les falla es la capacidad. Son muy buenos manteniendo el vector vertical, ¿vale? Son muy buenos para carreras de muy larga distancia. Pero ¿qué ocurre? Que cuando en algún momento tienen una bajada, tienen que hacer series o algo, no se encuentran cómodos, aumentan la frecuencia, no aumentan el empuje y dicen, mira, esto no es lo mío, yo me voy a poner a carreras. Son corredores que lo veréis en carreras de larga distancia, nunca lo vais a ver en carreras de atletas o tal, ¿vale? Son corredores que les falla la capacidad y lo único que son buenos es que mantienen muy bien el vector vertical. Ahora, como lo pierdan, le ponen la cinta más rápido y tal, problemas, ¿vale? Y van a suelen tener muchas sobrecargas de isquiotibiales porque no actúa el glúteo, porque el glúteo está en retro y el isquiotibial es el que coge la dominancia sinergista. Vale, actividad 2. Reflexiona sobre los errores más comunes que se pueden dar en la fase de despegue de los dedos, la fase propulsiva. Todo esto os va a ayudar después que os vaya sonando para la valoración del corredor, ¿vale? Los checkpoints los retomaremos en el módulo 9, creo que es, sobre la valoración funcional del corredor 3D. Compensaciones del efecto tijera, ¿vale? Si yo no extiendo la cadera, no elongo los flexores y después, entonces voy a trabajar con exceso de mecanismo trasero, flexiono la rodilla en vez de la cadera. ¿Por qué? Porque el recobro lo hago con un mal timing. Como no tengo una buena extensión, tal. También es cierto que cuando tú no vas a velocidades muy altas, ese reflejo se va a ver disminuido porque tú no, a velocidades lentas no tienes que elongar tanto los flexores, ¿no? Entonces no se va a dar ese reflejo. Pero existe un reflejo que es el reflejo de extensión inversa. Si tú te pinchas con una chincheta, al apoyar, ¿qué ocurre? Elevas esa pierna de la chincheta, pero la de apoyo se te extiende. Entonces es el mismo reflejo de atacar el suelo. Cuando tú lo atacas, la otra pierna se eleva, ¿vale? Es como la marcha militar, ¿vale? Entonces, las compensaciones del efecto tijera nos llevarían a exceso de mecanismo trasero, mucho tiempo atrás, tengo que lanzar la pierna. Exceso de plantar flexión que aumenta la circularidad. Si yo salgo en plantar flexión a tope, salgo en velocidad, ¿vale? En sprint, Usain Bolt. Si yo salgo en plantar flexión sin salir con casi todos los metatarsos apoyados, ¿qué ocurre? Que el gemelo cuando pierde, que pierde la tensión del apoyo, el gemelo flexor de rodilla y me lleva a flexión de rodilla y potenciaría el exceso de mecanismo trasero. Por lo tanto, la salida del corredor no es con la puntera totalmente a punto, solamente el punto final de la propulsión con la puntera solamente apoyada, sino que tiene que tener más parte del pie apoyado y con una ligera flexión de rodilla. En altísima velocidad, es cierto que la rodilla se extiende totalmente, porque por eso se lesionan más los isquios. En carreras de velocidades media, altas, no. Y lentas, por supuesto, tampoco. Se desbloquea, pero no se flexiona, no se extiende. Y el pie rápidamente tras el despegue tibial anterior tiene que dorsiflexionar. Termino y el tibial anterior dorsiflexiona. De hecho, el tibial anterior se vuelve vago porque es el único músculo dorsiflexor que tenemos, ya que la dorsiflexión es a favor de gravedad y solo actúan en la entrada del talón, en la marcha, pero es que en la carrera solo actúan cuando termino la propulsión, que paso de plantar-flexión a recoger la dorsiflexión. Y si analizáis las cadenas de movimiento, la dorsiflexión del tobillo te lleva a flexión de cadera y flexión de rodilla. Por lo tanto, es fundamental recobrar esa dorsiflexión del tobillo porque va a ser el driver del movimiento para que la rodilla y cadera se vayan hacia adelante. Mala transferencia de fuerza entre el psoas ilíaco y el isquiotibial contralateral, no manteniendo la pelvis estable. Es decir, la anterretro se tiene que dar en coordinación. Si el psoas ilíaco está en flexión, manteniendo la flexión de la cadera, y el isquiotibial glúteo está en la extensión, controlamos la pelvis muy bien. Más de 90 grados de flexión de rodilla en la pierna de vuelo, perderemos el efecto tijera. Y de ahí la crítica a los skipping cuando las rodillas pasan la paralela. Todo lo que pase en la paralela ya estás tirando hacia arriba de la rodilla, pero no estás provocando esa extensión que te produce la flexión de la otra, como un columpio. Tú extiendes, apoyas y elevas la otra. Pues él es cómo funciona el cuerpo en el mecanismo de extensión inversa que he dicho antes, de la chincheta. Tú atacas el suelo y la otra se eleva, es como un columpio. Por tanto, si no ataca el suelo, o si lleva más de 90 grados de flexión de rodilla, es decir, pasa la rodilla a la paralela, estás generando pérdida del efecto tijera porque estás tirando activamente del aductor o el flexor de cadera, que el aductor es flexor desde la extensión. Muy bien, pues aquí tenéis
ya todas las referencias, falta el libro de Brigot, pero bueno, que sepáis que está aquí, el que nos hemos basado principalmente. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Este, igual que el módulo de las Force Vector Training, es para mí el más, le tengo más cariño, este entiendo que es el más potente anatómica y biomecánicamente y el que además nos abre las vías para la valoración funcional del corredor que veremos en los próximos módulos. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el módulo 6.